Hola, ¿qué tal mis queridos jóvenes? Hoy tengo un invitado sumamente especial para mí, pero estoy seguro que para ustedes, porque él es un joven de las nuevas generaciones que nos están dando ejemplo de cómo hacer las cosas, y porque a través de su contenido nos ha enseñado que el liderazgo detrás del asador es mucho más importante de lo que se imaginan. El liderazgo hablando con la verdad, el liderazgo actuando con la verdad y la pasión de servir y de hacer por los demás. Bienvenido, Robe. Muchas gracias, licenciado, por invitarme. Es un honor estar acá con ustedes, un honor platicar un rato y nada, que usted me llame líder de lo que sea, de la parrilla o el grill, es algo muy padre. Entonces, muy feliz de estar acá. Pues estoy seguro que a través de la conversación iremos destacando los importantes aspectos del liderazgo que has tenido en lo breve de tu carrera, pero lo exitoso de tu carrera. A mí me parece un honor que hayas venido aquí a acompañarnos porque, como dijo Cicerón cuando vas a la universidad, no hay nada mejor que escuchar a los jóvenes, que aprender de los jóvenes, que ustedes ya traen nuevas ideas, una nueva generación con un gran empuje. Ojalá y todo el país fuera como tú. No. Porque traemos unos cuantos jóvenes en el camino equivocado, uniéndose al crimen y metiendo patas que no debía de suceder. Pero a ti la cocina se convirtió en tu lenguaje para contar historias. Ahí en San Cristóbal está la Biblioteca Fox y ahí lo que tenemos es una orquesta sinfónica de niños de bajos recursos, niños de comunidades rurales, y es sorprendente cómo la música los transforma y cómo a través de la música y ellos líderes transforman a su familia y transforman a su comunidad. Así es de que sí, el liderazgo se expresa de muchas maneras y vamos a ir demostrándole a quienes nos ven la importancia de descubrir ese poder que traemos dentro, que es ilimitado. El ejercer el liderazgo, el tener propósito para ese liderazgo, el saber por qué queremos hacer lo que hacemos, es fundamental. Y por eso, platícame un poco primero de antecedentes de tu vida, escuela, y luego cómo saltaste a esta historia de éxito. Claro, muchas gracias por sus palabras, licenciado. Lo que dices es muy cierto y creo que estamos hoy más que nunca en un punto crítico, con cosas positivas y negativas, pero creo que en un punto crítico en donde más allá de darle toda la importancia a los jóvenes, más bien tenemos que hacer como esta unión entre jóvenes y adultos o gente más experimentada o gente con experiencia en ciertas cosas y ámbitos de la vida. Y creo que esa unión hoy es muy importante porque a los jóvenes tal vez nos hacen falta esas bases, ¿no? Ese criterio a veces, ese temperamento o esa báscula para medir o tomar buenas decisiones, pero como bien dice, pues traemos un poco la chispa, ¿no? Y traemos esa iniciativa de hacer cosas nuevas, de aportar un granito de arena, de hacer cosas positivas. Y el tener una mancuerna, pues de alguien con más experiencia, la verdad es que es padre. Y se lo digo desde mi experiencia porque yo he podido trabajar con mi papá, que está joven todavía, pero pues tiene mucha experiencia en muchos sentidos y juntos hemos construido este proyecto Robe Grill. Entonces un poco como empezó este proyecto fue en pandemia, estábamos encerrados en nuestra casa sin mucho que hacer y mi papá, a mi hermano mayor y mi hermano menor, somos 3 hombres, nos empujaba mucho en la pandemia, ¿no? A ver, ¿qué podemos hacer? Nos decía mucho tiempo de crisis, tiempo de oportunidad. Entonces, ¿qué oportunidades podemos sacar de esto? Y en esas pláticas pandémicas salió esta idea, ¿no? De empezar a hacer videos de cocina. Ahora, ¿por qué videos de cocina? Somos de Sonora, de Hermosillo, del norte de México. Tenemos
la tradición de la carnita asada y de la parrilla en la sangre. Y yo, pues desde que era muy chico, veía a mi papá, a mi abuelo, a mis tíos, a los adultos, los veía en la parrilla y haz de cuenta que para mí eran mis ídolos, ¿no? La verdad es que no tenía muchos otros ídolos en otros sentidos, más bien era la gente que veía en la parrilla, ¿no? O tío lo dices como los regios de Monterrey. Exacto. Que a todo mundo le llaman tío. Sí. Tenemos esa misma costumbre en Sonora. Qué bueno. Sí, es muy padre porque es un término muy familiar. Sí. Y no hay duda que la parrilla une. Exactamente. La parrilla une y crea un ambiente donde pues reflexionamos, donde nos desarrollamos. Pero déjame preguntarte, ¿cómo es que esta inspiración de la parrilla la has convertido en un contenido y la has convertido en una narrativa y lo has convertido en un movimiento nacional? Porque eso es lo que hoy tienes. Todos los seguidores se han convertido en un movimiento de ciudadanos, de gente joven que está aprendiendo mucho de ti y te echaste una gran responsabilidad encima. Creo que las bases hoy en día para generar un movimiento en redes sociales o generar algo, un proyecto en redes sociales, creo que son los valores. Y más si lo quieres hacer a largo plazo. Entonces eso es un poco lo que hemos trabajado nosotros en Robegril. Desde que empezamos, intentamos mantener esos valores bien arraigados al proyecto, como la familia, como el respeto, la pasión, el gusto por hacer las cosas, el gusto por cocinar y el transmitir buena vibra, ¿no? Y son valores que yo me siento agradecido de seguir en este proyecto con mi familia. Es un proyecto familiar al final del día y creo que hemos podido proyectar esos valores en lo que hacemos en Robegril. Y está muy padre lo que dice que la parrilla une, porque obviamente al principio cuando empezamos no visualizábamos nada de esto, ¿no? O sea, teníamos una idea de lo que queríamos hacer, sabíamos que había un potencial, pero era el inicio de redes sociales, era el inicio de algo muy nuevo y no sabíamos a dónde iba. Pero poco a poco fuimos descubriendo con diferentes experiencias que nos fueron pasando que ciertamente la parrilla y la comida tiene el poder de unir al mundo. Y nos pasó algo muy chistoso en Qatar. Fuimos para allá al Mundial en el 2022. Estuvimos allá como 45 días, casi 2 meses, ahí en Qatar. Ya estábamos hartos de la comida y de muchas cosas, pero fue una gran experiencia. Y parte del proyecto que llevábamos era un asador movible, ligero, que se podía desarmar y se podía montar en una mochila. Entonces nos íbamos con nuestra mochila al centro de la ciudad de Qatar, montamos el asador en distintos días, prendimos el carbón y empezamos a echar carne. Nosotros como unos mexicanos locos ahí, era ilegal yo creo lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Pero nos animamos y estuvo muy padre la reacción porque se empezó a unir gente de todo el mundo. De repente llegaron argentinos, luego llegaron catarís, luego brasileños, estadounidenses, chilenos, españoles, y se empezó a llenar esa parrilla de gente de todo el mundo que parecía que como que no había lenguaje. Era algo muy, muy loco. Parecía que no había un lenguaje y lo que hablaba era la carne y la gente olía y probaba y era una fiesta, ¿no? Obviamente ayudó que era el Mundial, pero ahí nos dimos cuenta del poder que tiene pues la gastronomía, ¿no? Y nosotros tenemos, como bien dice, una responsabilidad de seguir empujando la gastronomía mexicana hasta donde podamos de forma positiva, ¿no? Uniendo gente. Luego hay gente que se pelea en la gastronomía entre ¿es mejor la carnita asada de Sonora o la de Monterrey? Chihuahua. O Chihuahua. Y la verdad es que no debería de ser un conflicto, sino una unión, ¿no? Sí. La gastronomía de México es una joya que tenemos y ¿de dónde sacas la carne y qué tanto tiene que ver la carne con el éxito del asado? Creo que eso es algo que de repente la gente tiene un malentendido de la carnita asada y no necesariamente buena calidad de carne está asociado a caro o a precio alto. Digo, hay casos que sí,
pero sí, la clave de una buena carnita asada es buscar una buena carne y nada, asarla. Te digo por qué te pregunté, porque yo me metí de ganadero un tiempo ahí en San Cristóbal, en un cerro que está realmente como un peladero. Y encontré un ganado Akaushi, que es la versión del Kobe, una de las muchas familias del Kobe, allá en Japón, y cuya ganado no lo dejan salir del país. Entonces hubo muy poco ganado auténtico, 100% Kobe o 100% Akaushi en este caso, que fuera puro de raza. Y a mí me tocó encontrarme con un cuate que se llamaba Calles, era sobrino del presidente Calles. Y él, Antonio se llamaba, él fue juez en calificar ganado. Y logró tal carrera internacional en calificar ganado que fue a dar a Japón a calificar el ganado japonés. Wow. Y tuvo un éxito enorme, se volvió el calificador de calificar. Lo hizo de maravilla. Y él se las arregló para sacar 10 vacas puras de Akaushi con 2 toros. Y los trepó en un avión y lo estacionó allá en Texas, allá cerca de San Antonio. Compró un rancho, tenía un rancho, y ahí metió este ganado. Hizo un hato a partir de esas 10 vacas que llegó a más de 3,000 animales. Wow. 3,000 cabezas de ganado, todas puras de ganado japonés. Y a mí me tocó conocerlo en un restaurante, ahí en San Antonio, en su segundo piso, porque anunciaba el restaurante una carne Akaushi de un sabor muy especial, altamente marmoleada, y al pedirla yo le pregunté, bueno, ¿y quién hace esta carne? Me dijeron, es un señor mexicano. Me lo trajeron, me lo presentaron, y tuve la fortuna de comprarle también 10 vacas y 2 toros y los traje para acá a San Cristóbal. Y entonces ahí hice un hato de ganado japonés. Y lo digo porque esa calidad de carne raya en lo más elevado si todo se cuenta el marmoleo. Claro. De 5, de 7, de 8, de 9, cuando ya es intensamente marmoleada esa carne. Y esa carne es muy apreciada en Japón, pero te voy a decir la verdad, se pasa de calidad, se pasa de grasa, aunque esté marmoleada dentro de la carne. Entonces yo la combité con ganado beef, Angus, y salió exquisita. Pero, ¿qué cuenta más? ¿El ganado y la carne o el parrillero y la cocina? Esa es una gran pregunta. Y es una gran historia lo que dice, porque creo que esos fueron los inicios, bueno, desconozco si los inicios, pero del Wagyu Cross. El Wagyu Cross o el Wagyu nacional es eso, ¿no? Que trajeron ganado de Japón y lo juntaron ya sea con ganado americano o mexicano. Sí. El australiano es muy famoso. Y yo estoy de acuerdo con usted en que es mejor ese cross, porque hace una combinación entre un sabor muy nacional y no tan marmoleado con la potencia de la grasa del ganado japonés, y se hace una mezcla ahí muy rica. Entonces, pues qué bueno que coincidimos en eso. Coincidimos. En término, ¿usted qué es, medio o término de la carne? Medio. Yeah. Tengo una hija que le encanta cruda, o sea, rare, como le llaman, ¿no? Rare, sí, o blue. Pero no, a mí cuando ya es sangre la que se ve ahí ya no me atrae tanto. Okay. Y cuando la sobrecocinas, entonces pierde sabor, ¿no? Claro, yo estoy de acuerdo con usted. Medio es el punto ideal para mí también. ¿Y dónde aprendiste a parrillar? Pues ¿Quién fue el juez? ¿El abuelo? El abuelo fue el primer juez, luego mi papá y ahora, luego la calle y los amigos. Sí, luego los amigos. Sí, la verdad es que los jueces fueron mi familia. Al final del día, mi abuelo, mi papá. Me acuerdo mucho que cuando cocinaba con mi papá en la barra ahí de nuestra casa, en el asador, era muy exigente conmigo, era un juez muy duro. Entonces eso me fue forjando, pero yo me
como era algo muy importante para mí, como le hacía algo y no, me decía, oye, le faltó aquí, yo me frustraba, ¿no? Pero creo que eran los inicios de aprender a hacer... Allí en Centro Fox enseñamos el tema del liderazgo. Y bueno, lo primero empezamos con estos chiquillos de condición humilde diciendo, tú no naciste para ser pobre. Métete eso en la cabeza, no naciste para ser pobre. Naciste para hacer grandes cosas en tu vida. Pero una historia como la tuya le da realidad a esta manera de decir las cosas. Y es que el liderazgo, y aquí a ver si nos vamos encontrando, tú dices, bueno, yo simple y sencillamente cocino y hago carne. Algo te dijo en tu interior que tenías que hacer buena carne y que no podía ser cualquier carne, que tenía que ser muy especial el cocinado de esa carne y encontrarle el punto ideal. Y en el liderazgo es lo mismo, es un poder, es una fuerza interior que todos traemos. Y cuando hay propósito de hacer algo, el liderazgo crece, nuestras facultades crecen, aprendemos cosas que no habíamos dado el valor que realmente tienen. Cuéntame un poco cuando te aventaste a hacer esa pequeña carne, ¿qué estabas soñando en tu cabeza? ¿Hacer luego muchas parrillas, mucha carne, extenderte de Hermosillo, llevar el sabor de Hermosillo a otro lado? ¿O qué se metió en tu cabeza? ¿Por qué se te metió la idea de crecer? Sí. Creo que el término de liderazgo es un buen tema y creo que a veces, y desde mi experiencia cuando teníamos la clase de liderazgo en la escuela, de chiquitos, lo veías como algo liderazgo, algo muy grande, ¿no? Como que tenías que ser algo grandote o una posición muy grande o alguien muy, muy importante para tener liderazgo. Y al final yo creo que no debe ser así, en mi opinión. Yo creo que a cada quien nos toca liderear o ser líderes en nuestras diferentes áreas, en nuestros diferentes rubros. Y suena chistoso, pero a mí me toca desde la cocina, ¿no? Me toca intentar ser líder desde la cocina. Y cuando empezamos este proyecto, pues nunca nos imaginamos que íbamos a tener pues este liderazgo tal vez en el proyecto. Pero una vez que fue creciendo y fuimos avanzando, creo que nos dimos cuenta que había como, a mi papá le gusta decir, una silla vacía en el estadio, ¿no? Había ahí un hueco de una persona tal vez un poco más joven, un poco más carismática, que le enseñara a la gente o le transmitiera algo desde la parrilla. Porque en la parrilla veíamos tal vez a gente más grande, ¿no? Gente con barba y con una cerveza, echando la carne, que no tiene nada de malo, está muy padre eso. Pero faltaba tal vez una forma un poquito más dinámica, más a gusto de contar la parrilla, ¿no? Y así es como nos fuimos dando cuenta, pues receta tras receta tras receta. Y fue una cosa del día a día, porque nosotros subimos nuestro primer video el 6 de noviembre del 2020. Y a partir de ahí dijimos, vamos a subir 100 videos los primeros 100 días. O sea, un video diario. Entonces fue algo tan rápido que en la cuenta de 3 meses, pues ya teníamos algunos millones de seguidores y como que al principio no entiendes y luego ya te vas dando cuenta que esta profesión de la creación de contenido... ¿Pero qué hizo ese fenómeno? ¿Qué hizo ese fenómeno? El olor a carne pues no le llegaba a la gente no llega en el celular. allá en su casa. Entonces tenía que ser lo que estaba viendo. Claro. Y no sé si esos días que estuviste haciendo videos fue una receta diferente cada día con esos videos, o fue la misma repetida con conversación diferente, o fue la misma repetida con un chascarrillo, o encontrar una frase. ¿Cuál fue cómo se fue construyendo la narrativa y la historia? Nos gusta decir que fue una combinación de cosas, porque creemos que en las redes sociales no hay una clave. Luego la gente te pregunta, ¿cómo le hago para romperla en redes sociales? Y no puedes decir una sola cosa, porque es una combinación, y creo que así aplica para muchas cosas en la vida, tal vez como para emprender o para cualquier cosa. Entonces, creo que es una muy buena pregunta. Yo creo que lo que generó ese fenómeno al inicio pues fue un poco de este chavo joven cocinando ahí
un poco los señores y las señoras no me creían que cocinaba. Alguien se lo hace allá atrás y luego lo pone. Un poco la combinación de las recetas tal vez, recetas un poco diferentes o tal vez creativas, un poco atrevidas, ¿no? Algo que tal vez no se veía tan seguido. Una combinación de una frase que usábamos mucho que era el que chille, ¿no? Que llamó mucho la atención, que agarramos la carne, le echamos al asador y decíamos que chille, bueno, decimos. Y entonces esa combinación de factores, más la consistencia de 100 días repetitivos, más la disciplina, más el estar enfocado, más sacrificar ciertas cosas naturales a los 18 años. Creo que son cositas que cuando las sumas, pues tienes oportunidad de marcar diferencia en algo. Allí en San Cristóbal, de alguna manera, mucha gente todavía me ve como el oráculo de Delfos, como que ahí sale la sabiduría electoral, ahí sale la sabiduría de gobierno. Y me visita mucha gente con ganas de ponerse el traje de novillero, con ganas de saltar al ruedo político y con ganas de iniciar una carrera en ese sentido. O muchos otros que ya traen madurez y tienen algunos aciertos, algunos fracasos, y llegan ahí a consultarme hoy para la presidencia de la República, ¿qué? Y la respuesta que yo les doy es muy sencilla. Le digo, a ver, ¿de verdad quieres ser presidente? ¿De verdad quieres ser diputado? Y contestan tímidamente, no con la certeza con la que tú estás hablando. Y luego les pregunto, ¿y para qué quieres ser presidente? ¿Qué vas a hacer cuando seas presidente? Y nuevamente el titubeo. Y ahí está una de las razones fundamentales desde mi punto de vista para el liderazgo, que es ese propósito de qué quiero ser, qué quiero alcanzar, a dónde quiero llegar. Y cuando hay ese propósito, como que crecemos, como nuestras grandes capacidades del cerebro las usamos muy poquito y podemos usarlas mucho más, solo cuando tenemos la definición de ese propósito. Entonces yo estoy seguro que en el camino tú ahí, de alguna manera, soñaste, como Martin Luther King. Claro. Sueño que el americano negro debe de tener una escuela. Sueño que el americano negro tiene que tener una casa donde vivir. Tú debes de haber tenido algunos sueños con la intención de a dónde querías llegar. Claro. Y yo veo muy difícil definir la cima en tu negocio. ¿Cuál es la cima? Si voy al Everest, sé que mi conquista será caminar, subir, caminar, subir, caminar, subir, no detenerme, echarle fibra y llegar a la cima. Aquí, ¿cuál es el sueño y cuál es la cima? Estás muy joven, tienes que pensar qué sigue. Es una muy buena pregunta y gracias por la pregunta. ¿Quieres tener un Ferrari? No. ¿Quieres tener un caballo de carreras de Dubái? Pues no. No. La verdad no. Es un punto muy interesante y creo que lo que dice de la certeza, los jóvenes tenemos que tener certeza, ¿no? Y tenemos que tener esas ganas de ir para adelante. Pero hay muchas veces, y hablando como joven, y yo me echo para atrás cuando tenía 17, 18 años, que sí, los adultos tal vez o la gente ya mayor nos dice, tienen que ver para enfrente, tienen que saber cuál es su propósito. Pero como joven es muy difícil ver un propósito en la vida, o sea, es muy complicado. Y creo que a muchos jóvenes les pasa que tal vez no visualizan un propósito todavía. Entonces yo creo que es importante ir descubriendo ese propósito en el camino, pero sí necesitas un motor, o sea, un motorcito atrás de ti, algo que te vaya llevando a ese propósito. Y creo que es lo que te gusta, la pasión, creo, o por lo menos en mi caso así me ha pasado, ¿no? ¿Qué descubrí muy chico? Pues mi pasión, o sea, me encanta cocinar, me encanta la gastronomía, me encanta mezclar sabores, me gusta mucho compartir con mi familia. Eso lo descubrí de muy chico, tuve la fortuna, la verdad. Entonces ya tengo ese motorcito, porque cuando te gusta algo, no necesitas que alguien te diga o alguien te empuje para hacerlo. Entonces, creo que para los jóvenes es importante encontrar ese motor primero, ese motor que te dé gasolina. Tracción.
y luego ir viendo para allá para ver dónde está el propósito. Pero no frustrarse si no encuentran un propósito a los 16, 17, 18 años, porque un propósito de vida es algo mucho más profundo serio. Y usted sabe mucho mejor que yo que yo hoy en día, si le soy 100% honesto, yo no sé cuál es mi propósito de vida al 100%. No sé cuál es esa cima del Everest, pero sé que tengo un motor que me va a ayudar a irle escalando y espero llegar lo más alto posible. Si es que hay una cima, ¿no? No sé en la vida si llegamos a un punto o si seguimos escalando, ¿no? Hasta... Sí. Bien, ahora vamos a entrar a la sección Responde si te vas. ¿Cuál es la frase tuya? Que chille. Que chille. Que chille la carne. Chille. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es tomas un papelito, sale una pregunta ahí. Mientras estás saboreando la pregunta, puedes saborearte una alita con alguna de las salsas que están ahí. Y que, ¿en dónde encontramos esas alitas? Licenciado, es un emprendimiento que hicimos alrededor de hace 2 años y medio, se llama Que Chicken. Y es básicamente un negocio de pollo. Dark Kitchen se llama, son cocinas escondidas que mandan a domicilio comida a la gente, ¿no? Y lo pides por plataformas. Sí. La idea un poco de la marca es un poco jugar con los menjurjitos, que son estas salsitas. Aquí hay búfalo, hay honey chiltepín, esa se llama pepipeños, que es como un aderecito, está rico para el pollo. Hay una mermelada de tocino y hay un ranch. Qué delicioso. Se oye rico. ¿Y esas van cambiando o ya son permanentes esas? Las salsas. Las salsas ahorita son permanentes y la idea es que metamos más salsitas. Y le dando alguna novedad. Y le dando novedad. Bueno, pero bueno, voy sacando una preguntita. Ándale, y mientras yo le doy una mordidita a este chicken. Venga. ¿Qué tal está? Delicioso. ¿Está rica? A ver, vamos a ver. ¿Estas son todas las partes del pollo? ¿La pechuga, las patas o la pura pechuga? Esto es pechuga. Esto es pechuga porcionada, hecha boneless. Está rica. Ok, leo la pregunta. Dale. ¿Qué platillo te quedó mal en un video, pero lo subiste de todos modos porque sabías que nadie se iba a dar cuenta? Buena trampa. Me está sacando la sopa. Buena trampa. Oye, ¿de verdad cocinas ahí sobre la marcha frente a las cámaras? Sí. Ahora, en el formato vertical, digamos, el que se ve en el celular, que es un formato más rápido, pues hay mucha edición, ¿no? Porque pues estás cocinando tal vez 3 horas y el video dura 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos. Pero sí, es cocina real, es un poco lo que hacemos. Intentamos que todo lo que hagamos sea real. Y de hecho una vez, estaba cocinando ahí con mi papá ahí en el asador, echamos una bandejita de estas de vidrio, tipo Pyrex, en el asador, y pusimos ahí unas verduritas y cositas para que los caldos de una carne, un prime rib que habíamos puesto, se mantuvieran ahí, ¿no? Y luego hacer un gravy. Entonces ya empezamos. El prime rib es tardado, es una pieza de ribeye básica, grande, que tarda mucho tiempo en hacerse, unas 3 horas. Entonces ya llevábamos como 4 o 5 horas cocinando entre el pre, sazonar, poner. Y creo que fue mi papá, ¿sí? Llega trae una cerveza en la mano, ¿no? Una cervecita así, a gusto, dominguito. Y ve medio seco ahí el recipiente y dice, le voy a echar un chorrito de cerveza para que se humedezca ahí el asunto. Lo que no... Y resultó una receta formidable. Pues lo que no tenía en cuenta es que la cerveza estaba helada y el contenedor estaba hirviendo porque está en el asador. Entonces, a la hora de echarle la cerveza... Chispas. No, se reventó el vidrio. Por el choque de temperatura, se reventó todo ahí y cayó vidrio en la brasa y cayó vidrio no sé dónde y fue ahí un rollo y tuvimos que literalmente... Cancelar programa. Pues fíjese que no lo cancelamos. Limpiamos todo el asador, volvimos a empezar y lo volvimos a hacer. Empezar de nuevo. Eso fue lo que Qué hicimos. Padre. Creo que... Qué bonito, nuevo intento. Un nuevo intento, exacto.
Sácate otra pregunta. Vamos a ver, una más. Venga. Ya sabes que tú eres el de las preguntas y yo soy el de la comida. A ver. Sabes que se me antoja muchísimo esas de chile, pero lo tengo prohibido por el momento. ¿Tiene prohibido el chile? El chile. Ok. Por irritación del estómago. Está bien. Bueno, la ranch Está le va buenísima. bien al pollito. Oye, la chimichurri esa de los argentinos, ¿no la has puesto en práctica tú, una fórmula propia? Chimichurri, si conoces Sí. esa de la carne argentina. Fíjese que sí la he puesto en práctica y sí he hecho una versión diferente. A mí en lo personal, cuando hago chimichurri me encanta. Se me hace un muy, muy buen menjurjito, como decimos. Sí. Pero, un poco viéndole el lado mexicano, me gusta que tenga más picante. Entonces una vez hice un chimichurri chiltepín y fíjese que está bastante Está bueno. padre. ¿Ese es el chile pequeñito? El chile pequeñito de Sonora. En vez de echarle, los argentinos le echan como un chilito seco. Mucho ajo para empezar. Mucho ajo, orégano y como un chilito quebrado, un chilito seco pero que no es picante. Yo le eché chiltepín en vez, entonces salió rica y picante. Qué bueno. Estuvo bueno. A ver, aquí dice, tu frase que chille, ¿es porque en algún momento te han hecho chillar y no lo has superado? No. No va por ahí. No va tanto por ahí. Ojalá, pero no va por ahí. El que chille, básicamente... Es la carne misma. Es la carne. En teoría, pura, es cuando tú echas la carne al asador. Por lo caliente sale un sonido. Sí, Y sí. eso es el chillido. Ahí es el momento en donde dices que chille, ¿no? Ahora, con el paso del tiempo se ha vuelto una frase, pues, muy interesante porque la gente la ha apropiado y es una frase de la gente, que eso está muy padre, y la ha usado para diferentes cosas. Algunas buenas, otras más de broma, otras de comedia, pero una que nos llamó mucho la atención, un seguidor que estaba pasando por un mal momento, nos mandó un mensaje y nos dijo y nos contó una situación que tenía, pero nos dijo, el que chille me ha ayudado a seguir adelante, Aguantar. a aguantar. Y cuando leímos eso, Sí. no, dijimos, wow, o sea, Sí. una frase que de una simple carne chillando, ha agarrado un significado y tal vez un poder de ánimo, ¿no? Es De vamos obvio, para adelante. cuando logras lo que tú lograste, cada palabra que tú dices en ese medio de comunicación, cualquiera que sea, pues lo toma la gente en serio. Y muchas veces se guía por eso. Todo eso tiene que ver con el liderazgo. El liderazgo tiene que formar equipos. El liderazgo tiene que ser para todos. Y el liderazgo tiene que ser para un propósito. Y fíjate lo que va saliendo de este programa tuyo. Por ejemplo, esa persona que estaba en mal momento, y la frase le cayó, ahora sí que como anillo al dedo. Claro. Exactamente. Bueno, oye, pues decirte que está maravilloso esto, ver a un joven mexicano haciendo lo que haces y teniendo el éxito que tienes. Ojalá sea un ejemplo para todos los jóvenes que nos están viendo, que eso es lo que queremos de este programa, que se contagie estos liderazgos, estos líderes de verdad y líderes de la verdad. Aquí no se engaña a nadie, sino salen las recetas tal como son, sean de la abuela o sean de la cocinera. Y muy agradecido que hayas estado aquí con nosotros, desearte mucho éxito y vele pensando lo que sigue. La vida es larga y ustedes ya se van a aventar más de 100 años. La generación tuya ya va para 110 años. Wow. Y los actuales pues andamos en 80 y cacho. Y luego los del 2050, esos ya van a andar en 150 años. Wow. Y ahí ya van a estar los superhombres de la humanidad. Y ahí está otra vez esta desgracia de que los que van a tener esas oportunidades son unos cuantos. Los otros no van a tener esas oportunidades porque no hay las medicinas, porque no hay la atención, porque no pueden pagar lo que hace falta. Pero sí, la expectativa de vida se va alargando y alargando. Y yo lo que digo es, nos da más tiempo de hacer más cosas por los demás. Y eso es lo que tú vas a tener que ir pensando.
Claro ¿Qué que más sí, vas no. a hacer? De acuerdo, licenciado, gracias por... A la mera te hagas presidente de México. No. ¿Qué tal te gusta eso? No. ¿Por qué te ríes? No, no sé. No. A la mera tú enderezas este barco. Bueno, no sé. No sabes, ¿verdad? Cuando menos esa respuesta está buena. Ok. No, licenciado, gracias en verdad por la invitación. Es un honor estar acá. Me gustó mucho platicar con usted de la juventud, de liderazgo, de esa visión hacia enfrente. Me llevo muchos aprendizajes de esta plática y creo que lo que dices está muy pues padre. Ahí estamos en San Cristóbal para que vaya toda la familia, de verdad, ahí. Bueno, tú ya estuviste, ¿verdad? Es un lugar bonito, hermoso, y ahí está la biblioteca presidencial, y ahí pues es un lugar tranquilo, se vive a gusto. Igual que ya Sonora, yo Sonora la quise mucho, Sonora me dio un gran respaldo en ese camino a la presidencia de la República, una gran respuesta, y nunca se me va a olvidar esa respuesta de allá de Sonora. Hombres de a caballo, hombres de campo, hombres de asados y hombres recios, verticales, que son líderes de la verdad. Muchas gracias por tu presencia, la de tu familia, y espero que sigan los éxitos. Gracias por invitarnos, gracias por darnos la oportunidad de platicar con usted. Y nada, me llevo muchos aprendizajes. Gracias. Suerte.